Hola querido, querida, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este canal que es Sentir en el Presente. Mi nombre es John Escobar y aquí hablamos de los principios de la comunicación consciente, que es cómo influir en nuestros pensamientos, emociones, en lo que creamos, atraemos y manifestamos al volvernos líderes de nosotros mismos, de nuestros pensamientos, de nuestras palabras, de nuestra realidad y por supuesto influir en nuestra energía para crear una vida espectacular. Hoy vamos a hablar de algo que tiene que ver 100% con la comunicación, y es que somos seres sociales y muchas veces nos cuesta comunicarnos con otras personas. ¿Por qué nos costará tanto conectar con otros? ¿Por qué nos costará tanto comunicarnos con otros? Y es que hay un punto importantísimo y espero que puedas entenderlo porque nos vamos a ir a algo muy profundo. Tú sabes que aquí profundizamos. La superficie, que es esta tercera dimensión, es fantástica, maravillosa, increíble, preciosa, pero tenemos que profundizar en nosotros para poder conectar con todos y todo, ¿ok? Antes de ir, suscríbete al canal, recuerda activar la campanita porque estoy subiendo información todo el tiempo que te va a servir de forma increíble y que va a seguir potenciando tu camino de construcción, de volverte un líder y de crear una realidad, como ya lo dijimos, espectacular. Así que suscríbete y vamos allá. Siempre te digo que no creas absolutamente nada si es que es primera vez que estás aquí en el canal. Digo que no creas porque tienes que experimentarlo, tienes que pasar a la acción. Muchas veces ocurre que, como tenemos un cerebro tan increíble, tan fantástico, que tiene un proceso de evolución que ha ido construyendo la vida, Dios, el campo cuántico, la energía, la latiz, conciencia universal, como tú quieras llamarle, ¿cierto? Hay una inteligencia, una conciencia más allá de lo que nosotros podemos crear, que de alguna manera también ha ido evolucionando todo lo que está pasando aquí en la vida, en la biología, y nuestro cerebro, a gran diferencia de los cerebros que ocurre con los animales, que son inteligentes, que sienten en realidad, tienen una inteligencia de sentir que es totalmente diferente a la inteligencia intelectual que tenemos nosotros. Nosotros tenemos el neocórtex, ¿cierto? Que es esto que está aquí arriba. Y cuando tú descubres que el neocórtex es intelectual, que absorbe información, que absorbe intelecto, que no es lo mismo que sabiduría. Intelecto es el conocimiento. Por ejemplo, leer muchos libros. Si tú lo llevas a la imagen mental, es como que tú puedes leer la información que has aprendido, que es lo que nos ocurría mucho en el colegio, por ejemplo. En la universidad también puede ser muchas veces, donde uno aprende de forma intelectual, o sea que uno tiene una imagen mental del libro y sabe exactamente la palabra. Por ejemplo, digamos que aprende sobre espiritualidad y dice la espiritualidad en una frase que tú la ves en tu imagen mental: nadie puede hacerte daño si no le das permiso. ¡Wow! Y tú ya lo sabes intelectualmente, el cabezón intelectual lo sabe. Pero si no lo llevas a la práctica, entonces es solo una creencia. ¿Sí me explico? Y esa creencia, o sea, no la has experimentado, y cuando alguien te dice algo, te ofendes, te enojas y... Ok, parece que aquí voy a tener que poner en práctica este conocimiento intelectual y entonces llevarlo a la experiencia y decir, ok, ¿por qué le voy a dar permiso? Etcétera, etcétera. Por eso te digo, no me creas, ok. Y es algo que me ha pasado a mí. Tú sabes, si es que no lo sabes, pasé por depresión, por crisis, por ansiedad, por angustia, después de llegar a un punto muy increíble en mi vida. Y después de eso tuve que pasar por toda la crisis y entender que en realidad el único causante de todo eso no era el mundo, no era mi pareja, no era mi trabajo, no era nadie allá afuera, era yo. Y ahí es donde uno comienza la magia de reconstruirse. Por eso pasar, por ejemplo, por estados de negatividad o pasar por estados profundos de depresión puede ser la comunicación que te está diciendo tu propia alma, tu propio espíritu: oye, vamos, crece, llegó el momento, cabezón, ¿sí? Y eso te vuelve más auténtico. ¿Por qué? Porque entiendes que como seres humanos pasamos por todos esos estados y puedes comunicarte con cualquiera. Ahora, cuando entras a un estado de conciencia, ya todo comienza a transformarse. Mira, hay un libro que me encanta, que lo estoy leyendo de hecho, porque es muy cabezón, digo yo, ¿no? Es muy intelectual, aunque él habla de la conciencia, que es de Ken Wilber.
Y si te cuesta de repente comunicarte con ciertos seres humanos, si te cuesta comunicarte con ciertas personas, necesitas entender que hay estados de conciencia. Hay formas en las que yo me comunico con ciertas personas y hay formas en las que yo me comunico con otras personas. Y tengo que entender que todos estamos en un proceso de crecimiento totalmente diferente. Ahora, aprendimos a hablar, aprendimos a leer, aprendimos a escribir, pero no aprendimos a comunicarnos de forma efectiva, asertiva, consciente. Que esto es parte de la comunicación consciente, que significa aperturarme a algo mucho más profundo. Ken Wilber, en un libro maravilloso, para este otro lápiz, que se llama Cuestiones Cuánticas, donde habla, por supuesto, de la conciencia a un nivel científico, hay algo que realmente describió esto que me hizo entender algo muy, muy fundamental. Él dice que hay 5 niveles no solamente de conciencia, sino que hay 5 niveles de entendimiento profundo del ser humano. Partamos por el siguiente. Él dice que en el nivel número 1, digamos que es este circulito que está aquí, en este nivel número 1 estaría la materia. La materia, llamémosle todo lo que es material, que es, digamos, este lápiz. ¿Sí? Este lápiz es materia, ¿sí? Es energía. Y la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. O sea, para llegar a este lápiz pasaron otros materiales, ¿verdad? Que es materia, llegaron para convertirse en este lápiz finalmente. O sea, esta tapa es plástico, este plástico vino de otro lugar, y etcétera. Se juntaron aleaciones, ¿verdad? Etcétera. Si abuelo, bueno, tiene aroma, etcétera, etcétera. Ahora, eso digamos que es la materia. Digamos que la materia, voy a sacar esto que está acá, y lo voy a tomar porque es algo que me gusta muchísimo. Mira, tengo acá algo que lo tenía es una piedra. Esto es materia, ¿verdad? La materia en sí no puede reproducirse a sí misma. Y eso era algo realmente poderoso. Pero que vayamos así como en este punto como muy de lo material, de lo que menos podría tener entendimiento, ¿verdad? O sea, esta materia que está aquí, imagínate estar peleando con una roca y hablarle a la roca y decirle: roca, ¿por qué eres así? ¿Por qué te comportas de esta manera? ¿Cierto? Es algo muy loco. Digamos que esto es el primer estado de la materia, de la energía, ¿verdad? Es materia. A esto, ¿te ha pasado alguna vez hablar con una persona que es como una roca? ¿Sí? Una persona que es como una roca, una persona que es así dura, que no entiende, que no aprende, que no quiere saber absolutamente nada. Y ok, digamos que es algo, una analogía a hablar con una roca. ¿Cómo sería hablar con una roca? No entra nada, ¿verdad? No puede hacer una conexión con ella misma. ¿Hay personas que tienen ese estado de conciencia? Bueno, claro que sí. Por supuesto que sí. Ahora, ¿eso será un problema? No, el problema es para mí, que yo quiero que esa persona actúe de una determinada manera, ¿ok? Ahora, digamos que en el segundo nivel estaría la biología. ¿Qué es la biología? Todo lo que puede de alguna manera reproducirse. Estamos hablando de nosotros como seres humanos. Yo soy un ser material y un ser biológico. O sea que soy materia, porque hay materia aquí, ¿verdad? Hay una uña, ¿verdad? Hay músculos, digamos, está la barba, ¿cierto? O sea, soy una persona material. Estoy en el primer estado, soy material. Pero también soy biológico, eso quiere decir que de alguna manera yo puedo reproducirme con otro ser humano, ¿verdad? Y podemos seguir aumentando esto, que es esta materia orgánica, que tiene vida, que es biológica, ¿cierto? La biología significa el estudio de la vida, o sea, donde hay vida y puede crear vida. Digamos que eso. Ahora, la materia en sí no puede comunicarse con la biología. La materia, digamos. La biología son nuestras células, todo lo que tenga nuestro cuerpo sí puede comunicarse, se está comunicando todo el tiempo. Pero la materia en sí, la piedra, no se puede comunicar con nosotros, a no ser que nosotros solo la contemplemos. Ahora, digamos que las personas, la gran mayoría de nosotros estamos en este lugar, en la materia y la biología. Y por eso nos cuesta tanto comunicarnos. ¿Por qué? Porque estamos en un punto biológico. O sea, esta parte de querer sobrevivir aún no nos puede hacer crecer en un estado de conciencia. Por eso no podemos comunicarnos con los demás. Digamos que en un tercer estado, dice Ken Wilber, que en este tercer estado está
la mente. Ya ahí pasamos a un proceso superior. En el proceso superior, una persona que está solo viviendo, sobreviviendo, si tú te quieres comunicar con alguien que, digamos, que está en este estado de vida, en el segundo, ¿cierto? En el número 2 de biología, está sobreviviendo. ¿Qué quiere decir eso? Que está pensando en pagar sus cuentas, en cómo va a llegar a fin de mes, está pensando en lo malo que está el mundo, está en la parte de la crítica, de la queja, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando te intentas hablar con una persona que está en ese nivel de conciencia, está más cercano a ser la piedra, ¿sí o no? Está más cercano a ser alguien que no va a entender. ¿Por qué? Una persona que pasa a un nuevo estado de conciencia, que es el número 3, dice él, que es, vamos a poner más lejos, la mente, digamos esto, biología, y esto es el número 1, materia, digamos que una persona que comienza ya a adentrarse en sí mismo, que comienza a hablar consigo mismo, que comienza a observar su biología, que comienza a observar sus pensamientos, que comienza a observar sus creencias, que comienza a cuestionarse por qué piensa de esta manera, por qué cree de esta manera, por qué habla de esta manera, realmente qué es lo que yo quiero, hacia dónde voy, por qué estoy conectándome con esto, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando comienza a hablar con una persona que está solo en el punto de la biología, de la sobrevivencia, no hay mucha conexión. Porque esta persona que está aquí, digamos que está en este segundo estado de conciencia, que está sobreviviendo, no entiende lo que estás diciendo. ¿Sí? Quiero que eso se comprenda. Si tú estás aquí y estás hasta este momento del video, estás entendiendo lo que estoy diciendo, ¿verdad? O sea, sí, claro, pero no todo el mundo está en esa parte de la mente, John. No todo ese... No, claro que no. Y ahí es donde viene el punto importante de nosotros. Y hemos llegado a 3 estados de la mente, donde uno ya la mente la ve como un observador. Ahora yo observo mis pensamientos, ahora ya entiendo que debería yo tomar acción para cierto lugar, debería yo hacer ciertas cosas, debería cuestionarme el por qué hago lo que hago, el por qué digo lo que digo, el por qué quiero lo que quiero. Ya me estoy cuestionando, me estoy haciendo preguntas, estoy en un concepto más sutil, ya pasé del cuerpo físico, que en esta parte donde está el ego, ¿verdad? El ego, que son todas nuestras creencias limitantes, que me dicen que yo no tengo ningún tipo de poder frente a la vida, que a mí mi jefe me hace daño, mi familia me hace daño, mi casa me hace daño, mi pareja me hace daño, mi pasado me hace daño. Yo no tengo ningún tipo de poder frente a eso, no soy un líder, no soy un creador. En este estado de conciencia hay mucha gente, ¿verdad? Cuando tú ya pasas a este estado superior de la mente y entiendes que hay una mente, la mente que es algo que no se puede ver, es sutil, ¿verdad? Ya pasas a un nuevo estado, es un estado superior. En un estado superior, no que digas que tú eres superior a los demás, querido, no. Tú eres superior en el sentido de que ahora te puedes hacer preguntas a ti mismo, ya comienzas en autoconocimiento y un crecimiento mucho más mental, digamos, intelectual incluso. Ahora, en la mente también está el intelecto, el cabezón, ¿verdad? Que hay mucha información y aquí podríamos tener conflictos y peleas con estos que están aquí abajo. Y esto nos pasa mucho cuando uno comienza a adentrarse en la mente y comienza a adentrarse en el tema de el ego, más bien, digamos, se llama el ego espiritual. Ahora yo tengo información, sé más que tú, soy mejor que tú, soy más bueno que tú, dependiendo de cuánto está este crecimiento en nuestra mente. Ahora, vamos al próximo. En el próximo estado, que es el 4, él dice que aquí ya está la conexión con el alma. Aquí está el alma, queridos. ¿Cierto? A mí fue muy interesante entender esto, porque en el alma hay una conexión superior a la mente. El alma, y de hecho si tú vas a la RAE, a la Real Academia de Lengua Española, mente significa potencia intelectual del alma. Mente significa potencia intelectual del alma, o sea que mi mente es la potencia intelectual que me está sirviendo, está al servicio de mi alma. ¿Para qué? Para crear una realidad material más elevada. Ahora, cuando tú estás en el alma, la persona que está en la mente no te entiende, ¿sí?
Cuando tú ya has llegado a ese punto de conectar con tu propia alma y darte cuenta que, bueno, tampoco eres la mente en sí, sino que la mente es una herramienta muy poderosa para aprender un montón de cosas, para romper un montón de cosas, para crear un montón de cosas, para visualizar, para imaginar, para memorizar, para construir este personaje material, biológico, ¿verdad? Que es el ego, que en este caso yo es este que está aquí hablándote, ¿verdad? Y si todos los que tú ves allá, que serán maestros, todos ellos también tienen ese personaje biológico, este que está aquí, a través de su mente, porque absorben mucha información, lo llevan a la práctica y comienzan a generarlo. Ahora, ¿te das cuenta que no todo el mundo va a entender lo que tú estás diciendo? ¿Sí? Entonces, cuando tú estás en el nivel del alma, el alma tiene una conexión mucho más sutil con la vida. Tiene una conexión mucho más desapegada de la mente. Tiene una conexión mucho más apegada al mundo espiritual, digamos a la supraconciencia, al mundo de las ideas, a algo que va más allá, que trasciende la mente, que trasciende el intelecto, que trasciende el personaje que estamos creando en esta realidad. Entonces, ¿por qué no nos comunicamos siempre con las mismas personas? Bueno, claramente que cuando tú quieres hablar con alguna persona que no está en un nivel de práctica, porque conectar con el alma, te digo, es una práctica. Hay personas que llegan y conectan con su alma y ya están así en ese estado elevado, maravilloso, porque han venido a eso. Pero hay otras que tienen que practicarlo, y los grandes maestros, si tú te das cuenta, como Buda, por ejemplo, que tuvo que llegar a ese punto, como Jesús, que se tuvo que ir al desierto, tuvo que llegar a conectar con la... Es una práctica, ¿verdad? Ahora, en el alma ya no hay juicio. En la mente puede que aún existan ciertos juicios, porque la mente está creando, es una creadora que pasa desde el mundo espiritual al mundo material. Ahora, el alma, y aquí donde viene el quinto, está la quinta dimensión, que ya vendría siendo el espíritu. El espíritu, aquí el alma, puede conectarse con el espíritu. El espíritu, lo que llama Ken Wilber, es, digamos, ese campo de infinitas posibilidades. La supraconciencia, donde está absolutamente todo, que está siempre en el momento presente. Siempre. O sea, aquí y ahora están todas las posibilidades ya creadas, y ahí donde ya está el espíritu. Porque Ken Wilber dice que más allá está el otro espíritu, que ya es la conciencia infinita, que no se puede definir de ninguna manera, porque sería intentar definir algo que no podemos nosotros. En todo lo que somos como intelectualmente, físicamente, corporalmente, no podríamos nosotros llegar a ese punto, porque es algo que está a un nivel de conciencia, de sutileza, de vibración, que no tenemos cómo llegar ahí, ni por todos los medios de menos de medición que tenemos, ¿sí? Entonces, llegamos al punto número 5, que sería el espíritu, donde están todos los niveles de conciencia. Entonces, imagínate, una persona muy espiritual, que el doctor David Hawking le llamaba la iluminación. Es una persona que logra conectar con las personas que están en su punto de alma, donde llegan a ese punto del espíritu, se conectan, pero ya en el espíritu tú eres el espíritu, o sea, tú ya estás conectado ahí todo el tiempo. Te digo yo, desde la humildad de mi vida, yo puedo entender y comprender y sentir y experimentar esos estados, pero yo no estoy en el estado del espíritu, yo no estoy en el punto de la iluminación, queridos míos, con todo el ego, o con toda la humildad, o con todo el amor, o con todo mi intelecto. Yo no estoy aún en el punto de la iluminación del espíritu, vivir ahí en ese lugar donde, por ejemplo, podía haber estado Krishnamurti, Jesús de Nazaret, Buda, Krishna, ¿verdad? Donde podrían haber estado grandes personajes que estaban en ese, San Francisco de Asís quizás, o sea, estaban en este punto del alma, que se comunicaba con ese gran espíritu, que se conectaban cuando hacían milagros, por ejemplo, todo eso. La gran mayoría de nosotros estamos o en la mente o en la parte biológica. Por supuesto que muchas veces nos volvemos como una piedra, porque ya no podemos comunicarnos. Ahora, ¿cuál es lo lindo de esto? Lo lindo de esto es que la materia, o la persona que está solo en el ego, en la biología, en la parte física, no puede comunicarse con los de arriba, porque no puede integrarlos a no ser que lo experimente. Cuando tú pasas de la biología a tu mente,
¿Entienden lo que habla una persona que habla de la mente, del intelecto, de la cuarta dimensión? Tú ya lo entiendes. Ahora, una persona que pasa a la conexión profunda con su alma ya empieza a escuchar que ya no es la mente tampoco es el cuerpo, tampoco es... ok. Ya pasaste esa experiencia, que es algo que yo he experimentado y me encanta, por eso pierdes de alguna manera, no lo pierdes, sino que lo sigues manteniendo, pero ya no es algo que te perturbe, el miedo a la muerte, o el miedo al fracaso, o el miedo a la ansiedad, el miedo al éxito, el miedo a que te critiquen, ya no sientes eso. Lo experimentas, pero ya es diferente porque ya en tu alma ya sabes que hay algo mucho más superior. Y cuando ya pasas al espíritu, que te conectas a eso, ya ha llegado ahí, como el doctor Jacobo Grinberg que decía en su libro, ¿verdad? O la autorrealización, como decía, digamos que está aquí en la parte del alma, el doctor de la pirámide de Maslow, ¿verdad? Abraham Maslow o Wayne Dyer, ¿verdad? Que ya llegaban a un estado donde se conectaban. En esta parte del espíritu, Wayne Dyer hablaba de la intención, que era esa fuente de infinitas posibilidades donde estaba absolutamente todo. Bueno, digamos que esto, si estás en el proceso de adentrarte y quieres hablar con estas personas, digamos, ¿en qué nivel estás tú? Coméntame aquí abajo, por favor, si esto resuena contigo y en qué nivel estás tú. Yo te digo con toda la humildad del mundo, me encantaría poder ser solo espíritu y estar ahí, ¿cierto? Porque manifestaríamos de forma inmediata absolutamente todo, como lo hacía Pachita, quizás, que decía el doctor Jacobo Grinberg, que estaba en una realidad totalmente diferente. La verdad es que a mí no me ha pasado eso, pero logro comprender los estados y logro comprender que cuando yo hablo con las personas que están en niveles diferentes a mí, y aquí es donde viene el punto, ¿cómo te comunicas con ellos, querido? Aquí es donde estás. Si has estado en el del alma, si ya conectas con el alma, entonces lo que ocurre es que aceptas a los demás, es que ya comprendes que están en otro estado de conciencia y tú conscientemente bajas a ese nivel de conciencia para hacer esa conexión con esas personas. Tú no los subes a ellos. Y al bajar conscientemente, primero lo que haces, bajas conscientemente a otros estados. ¿Sí? Una persona muy intelectual, por ejemplo, bajas un estado intelectual, conversas con esa persona, primero le dices que está bien, le preguntas, hablas con él, lo entiendes, lo comprendes, y al hacer ese acto, porque aquí hay amor incondicional en estos estados, aquí hay amor incondicional, pongo un corazón porque el corazón tiene un cerebro de amor incondicional, donde están las emociones más elevadas, que finalmente es un estado de conciencia en el corazón, por eso el corazón se grafica así. Te integras con las personas que están en un estado de sobrevivencia, no les dicen que tienes que aprender, que tienes que crecer, no, te comunicas a través de estos estados de conciencia con la persona y les dice, oye, yo comprendo, yo también he pasado por estos estados, entonces, ¿cómo te voy a juzgar, a criticar, a condenar? Sería ego espiritual, ¿verdad? El ego espiritual sabe lo que significa esto, pero nunca lo ha experimentado. Entonces critican a los demás porque no hacen lo que deberían hacer, porque no comen carne, porque se comunican súper mal, porque hablan súper feo. Ay, ¿por qué critican y por qué juzgan? No, una persona que está en estos niveles y que lo ha experimentado y que intenta vivir desde ese lugar en la práctica, por ejemplo, comienza a ver, a mí me pasa mucho que veo los comentarios de personas en otras publicaciones, por alguna hermosa razón, yo no tengo muchas personas que odien mi trabajo, pero cuando yo veo eso en otros lugares y veo los comentarios, yo solo los leo y digo, ok, entiendo ese nivel. Hay un nivel de conciencia que es diferente. Entonces yo voy a actuar de la forma, no, voy a entenderlo. No voy a criticar a esa persona, no voy a juzgar a esa persona. Voy a entender su nivel de conciencia. Y quería hacer este video para que llegáramos a ese punto de entendimiento de la conciencia y entendimiento que finalmente todo es conciencia. O sea, todo esto es conciencia, ¿verdad? Y como todo es conciencia, cuanto más te acercas a los niveles de altos, también más libre te sientes y puedes entender a los demás y puedes entender a las otras personas. Por eso cuando una persona dice, John, eso no se puede, yo entiendo que aún no has llegado a ese nivel de práctica, digamos que es una práctica, ¿cierto? Si es como que alguien me diga, John, yo no puedo manejar un auto, sí, es porque no has practicado lo suficiente.
John, yo no puedo comunicarme con esa persona. John, yo no puedo perdonar a esa persona. Es que aún no has practicado. La práctica es el maestro. La práctica, querido. Y ese es el punto que quería hoy día decirte, para que veas que entre más practicas la conexión y es mantenerte en esos estados de mente, alma y espíritu, que es cierto, el espíritu es todo, sentir la conexión enorme con la vida, el infinito, Dios, el universo, el campo cuántico, sentirlo. El alma es esa gota de universo que decía Wayne Dyer. O sea, somos esa gota de esa energía enorme. Y la podemos experimentar en nuestra biología, porque esto es impresionante, se mueve solo el corazón, el páncreas, el vaso, oye, la laringe, los ojos, son impresionantes. Y aquí podemos ver esa divinidad en la biología, es un arte, somos un arte. Y cuando ya estás en ese lugar, te das cuenta que todos también son un arte, solo que están en un nivel de no entendimiento de eso aún. Y te puedes comunicar de forma totalmente diferente. No me voy a ampliar más en esto, solamente quería decirte cómo comunicarte según estados de conciencia. Y es una práctica, queridos. O sea, yo también me pasa, y te lo digo a la humildad, que a veces bajo a la biología y me pongo como una piedra. Claro que sí. Es parte de la humildad de entender que esto es un proceso de ser humano y me encantaría poder llegar al estado de iluminación de Buda, de Jesús, de Krishnamurti, de Krishna, ¿sí? de todos esos grandes, pero la verdad es que estoy en un proceso hermoso de aprendizaje y de poder servir. Y muchas veces me siento muy conectado con todo cuando explico todo esto y cuando lo puedo experimentar. Y cuando puedo servir, por supuesto, es uno de los puntos más importantes. Pero quería mostrarte esto si estás en un proceso de comunicación, de aprender de ti, de crecer y por qué te cuesta tanto. No me voy a alargar más. Si quieres saber mucho más de esto y de todo, ¿verdad? Recuerda, ven, entra aquí, te voy a dejar. Primero, suscríbete al canal porque siempre van a llegar videos que son muy profundos. Este es más bien profundo, ¿verdad? No es tan superficial, no es solamente creación manifestada en nuestra vida material. Fue muy profundo. Y te voy a dejar aquí abajo el link para un curso fantástico que es el curso de Reprograma y Conquista tu Confianza. Es un curso genial, dura 3 meses. Es un curso que vas a ver primer mes la mente, el segundo mes la emoción, el tercer mes va a ver el cuerpo, vas a ver cómo se funciona la manifestación. Todas estas cosas, por supuesto, también las vamos a ir viendo en los niveles de conciencia, la responsabilidad y tantas cosas muy, muy, muy geniales. Así que está ahí abajo. Si ya quieres comenzar a practicar la comunicación consciente, por supuesto, el estar en un estado de forma constante, elevar y, por supuesto, manifestar, crear, atraer una relación con todo, porque todo es una relación realmente fabulosa. Así que ven a mis talleres también si quieres participar en Santiago de Chile, son los presenciales y abajo va a estar también el link y los online si estás en alguna parte del mundo. Coméntame, me ayuda muchísimo, dale like porque para que podamos seguir haciendo todo este contenido que espero que te sirva muchísimo también y se lo envías a alguien para que lo compartamos y sigamos creciendo en esto que es la espiritualidad, la ciencia, la biología, la comunicación como arte, como todo unido integral para seguir creciendo. Recuerda, el poder está en ti, eres increíble, practica, 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 ve ese video si es que no lo has visto, de la atracción en movimiento que es la acción constante y continua. Te mando un beso, un abrazo y nos vemos en la próxima.